¿Cómo están? Estamos nuevamente en estas entrevistas temáticas que son muy focalizadas a un solo tema que estamos realizando junto con CNN y Televisión. Y estamos hoy día con el ex ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Amorim. Gracias, Celso, por estar hoy día con nosotros. ¿Cómo estás tú? Gracias a ustedes. Estoy bien aquí, aislado, pero bien. Celso, una de las cosas que no se ha discutido, creo yo, lo suficiente es qué tanto el impacto de la pandemia, el impacto del coronavirus tiene sobre todo lo que se había construido desde la Segunda Guerra Mundial en adelante en materia de relaciones internacionales. Grupos de colaboración, lógicas multilaterales, intentos de establecer relaciones entre varios países. ¿Qué tanto de eso se puede ver afectada por esta decisión de algunos de los países más grandes del mundo, entre los cuales está el tuyo, de más bien rascarse con las propias uñas y mirar esto como si fuese algo particular de cada país? Bueno, hay una frase que me gusta mucho citar, que es de León Tolstoy, el inicio del gran libro Ana Karenina, en que él dice que todas las familias felices se parecen, pero cada familia infeliz es infeliz a su propia manera. Y creo que en ese caso es muy apropiado, porque seguramente países como Brasil han sufrido más que el necesario, algo pasaría de otra manera, pero más lo que era necesario por la falta de coordinación, la falta de acción y los errores incluso del gobierno, sobre todo del gobierno federal. Pero sin duda es un problema universal, sí es un problema universal como poco que tuvimos. Quizá hay que buscar a la Segunda Guerra Mundial, pero de alguna manera ese no es quizá tan en términos de vidas, esperemos no va a ser la misma cosa, pero en términos de amplitud de países, probablemente más, porque eso, la pandemia alcanza a todos los países del mundo prácticamente, y no fue el caso de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que sí, va a haber cambios muy importantes en la organización internacional. Una parte de esos cambios son derivados de tendencias que ya preexistían. Por ejemplo, ustedes mismos en Chile ya habían vivido, digamos, el cansancio con el neoliberalismo, con la globalización sin frenos. En muchos países en la región estaban pasando lo mismo, pero eso ahora es un factor de aceleración enorme. Del mismo modo, digamos, la ascensión de China, que era una cosa prevista, el ultrapasaje que va a existir en relación a Estados Unidos en términos económicos y en términos probablemente de influencia también, por lo menos, si no total, por lo menos parcialmente. Eso también era algo que ya estaba un poco, era un hecho que iba previsible, pero ahora quizá va a ser acelerado por la pandemia. Entonces, vamos a vivir un mundo que tiene que reordenarse, que tendrá que reexaminar cuestiones como la globalización sin frenos que se pasaba, y esperemos que eso se dé sin prejuicio de algo que también es muy importante, que es flujo, que también es producto del orden que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, que es la cooperación internacional, ¿no? Hay organizaciones como la Organización Mundial de Salud, la Organización Internacional de Trabajo, las Naciones Unidas, por supuesto, todos tienen que fortalecerse. No es lo que percibimos ahora con la actitud de la principal de la principal potencia mundial, que es el Trump, el Estados Unidos bajo Trump, pero hay que esperar que las cosas puedan también cambiar en el propio Estados Unidos y que eso tenga consecuencias positivas para el mundo. Celso, hay un punto que de pronto puede parecer contradictorio. Si tú ves todos los mensajes públicos que emanan de prácticamente todos los gobiernos, hacen el énfasis en que de aquí, de esto, salimos todos juntos, que cada cual tiene que preocuparse de hacer su tarea, que el futuro
va a ser un futuro que va a haber más cooperación y más solidaridad porque justamente estamos enfrentando esta pandemia desde un punto de vista de tratar de hacer cosas que no dañen a otros. Sin embargo, al mismo tiempo, nos retiramos de pactos, generamos acusaciones directas hacia países a quienes mandamos represalias por cómo están actuando, o negamos lo que está pasando y decimos que eventualmente esto no nos va a pasar a nosotros, tenemos genéticamente mejor predisposición que otros, o simplemente no consideramos que el detener la economía sea una manera de poder aportar a cuidarse del coronavirus. ¿Cómo calzan estas dos realidades, la de la solidaridad en los discursos con lo que decimos respecto de manejar la economía como si fuese algo que debiéramos haber hecho hace siempre? Bueno, todas las crisis plantean grandes retos, ¿no? Y grandes desafíos, pero cuál va a ser la respuesta no es un dato previo. Sí, yo creo que va a ser, que, en mi opinión, lo que es necesario hacer es fortalecer la solidaridad, fortalecer la cooperación internacional. Es obvio que en el caso de la salud pública eso tiene que ser así. Pero hay también otras tendencias. Hay otras tendencias muy egoístas que, debo decir, ya existían antes de la pandemia y que quizá se agudizan con la pandemia. Entonces, yo creo que la humanidad va a tener que responder, contestar políticamente en relación a ese desafío. Se va a optar por más solidaridad. Mire usted, más solidaridad no significa necesariamente más comercio libre en el sentido que se hablaba antes, de globalización sin ninguna moderación. No, pero más cooperación con respecto también a las soberanías nacionales, con respecto a la necesidad de los países, con respecto a la necesidad de desarrollo, o si vamos a tener un mundo de que cada uno por sí mismo, como si fuera, digamos, un mundo como lo diseñaba Thomas Hobbes en el siglo XVII, ¿no? De la guerra de todos contra todos. Algunos países, me temo decir que el país más fuerte del mundo, aún más fuerte del mundo, gobernado por Trump, estaba caminando más bien en el sentido de solamente pensar en su propio interés. Lo que es, además de todo, muy tonto, porque en realidad la pandemia, como el cambio de clima, como muchas otras cuestiones, o mejoramos todos o no mejora ninguno. Pero no es la única tendencia, e incluso en Estados Unidos, creo, va a haber elecciones, puede ser que las cosas cambien. Seguramente Brasil está en el campo más cerca de Estados Unidos en eso, de una manera muy, muy mala, muy subserviente, muy contraria a nuestras tradiciones y muy contraria a nuestro interés. Brasil en los últimos años, yo no hablo solamente del gobierno de PT en que estuve, pero también de Cardoso y muchos otros gobiernos, Sarney, todo. Brasil trató mucho de la integración sudamericana, de la cooperación en América Latina, de la cooperación entre países en desarrollo, y creo que eso también es algo que tiene que volver. Depende mucho de la situación dentro de los países, y como decía yo, la crisis del neoliberalismo, que ya se había manifestado en varios países, no va a pasar. Y cuestiones como la más gran presencia del Estado, más gran participación de la esfera pública en las acciones humanas, será algo que va probablemente pasar, pero eso puede pasar de una manera progresista, con solidaridad, o puede pasar también de una manera no tan progresista, porque vimos películas similares después, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, en que por un lado hubo la Revolución Soviética, bueno, que nació por lo menos con un objetivo generoso, lo que pasó después de una otra cosa, y al mismo tiempo tuvimos gobiernos fascistas y después nazistas con visión totalmente distinta. Entonces, encontrar el camino correcto con más gran participación de la esfera pública, con participación del Estado, con más solidaridad, con menos ganancias financieras, pero hacer eso sin totalitarismo va a ser quizá uno de los grandes desafíos que vamos a tener.
Celso, finalmente te quiero preguntar, tú estuviste en un chat múltiple bajo el concepto del Foro de Política Exterior chileno con varios diplomáticos chilenos conversando sobre esto. ¿Llegaron a alguna conclusión? Bueno, tú sabes que pues, ha sido un gran placer participar en el foro, muchos amigos, de gente muy importante, varios ex ministros, ex embajadores, el secretario general de la OEA, de los buenos tiempos de Miguel Insulce, claro, mi amigo Juan Somavía, que está en Marta Mauros, que estaba en la coordinación. Eso ha sido un gran placer, una discusión intelectual. Pero las conclusiones en esas cosas no llegan de una única vez, ¿no? Eso tiene que ser una conversación continuada, no solamente conmigo, con otros, entre ellos, pero creo que lo que sentí es una disposición muy fuerte de nuestros amigos chilenos a trabajar por una más gran cooperación internacional, por más integración. Incluso escuché un concepto de una integración con bilateralidad, creo que con una prioridad inmediata a Argentina, lo que me parece que está bien, que es la más gran frontera de Chile, pero también tenemos que todo eso en algún momento pensar en conjunto de América Latina y Caribe, si es posible, o si no, por lo menos América del Sur, porque solamente para terminar, ya había una tendencia del mundo a ser un mundo de grandes bloques, Estados Unidos un bloque, y sí mismo China también, Unión Europea, que va a ser un bloque, no murió, va a estar ahí, y para actuar, la propia África trabaja más bien como un bloque, y para actuar en ese mundo, ayudar a conformar el orden internacional. América Latina también tendrá que ser, América Latina y Caribe tendrán que ser un bloque para actuar en conjunto, de manera que además hasta cierto punto actuamos en 45, pero ahora tiene que ser de una manera mucho más fuerte porque los desafíos, los retos son mucho más grandes. Celso Amorim, muchas gracias por este contacto con CNN y Chilevisión aquí en Chile. Un gran abrazo para ti, que te vaya muy bien. Abrazo grande, ¿sabes?